1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio de El dinero no viene con instrucciones. Hola Ricardo, feliz año. ¿Qué tal? Igualmente, feliz año, Brenda. Gracias, pues yo soy Brenda Gómez y el día de hoy vamos a hacer un podcast referente a los propósitos que tenemos en este 2021, propósitos financieros. Entonces, ¿con qué quieres empezar, Ricardo? Hoy además, Bren, es un podcast muy especial porque por primera vez, para los que no nos conocían, nos están viendo. Entonces ahí les mandamos un saludo ahora que nos andan viendo por ahí en YouTube. Nos habían pedido mucho que querían vernos. Yo creo que a ti, Bren. Mira, hay 12 propuestos financieros bien interesantes que decidimos poner para este 2021. Sabemos que pues tenemos esa tradición, ¿no? De empezar el año y tratar de ponernos un poco las metas, qué quiero hacer este año y demás. Mi recomendación siempre es, hay que tratar de poner cosas que sí queramos hacer, porque muchas veces empezamos muy ambiciosos con las metas de este año ahora sí voy a hacer A, B, C. Tenemos la ventaja de que cuando hablamos de finanzas personales, hay cosas bien pequeñas que podemos hacer y además hasta dejarlo en el piloto automático, ¿no? Que ahorita hablaremos un poquito más. Creo yo, Bren, uno de los primeros propuestos, si a mí me preguntas cuál pondría de la lista que hicimos como principal prioridad, y eso nos lo tenemos que grabar, es que gastemos menos de lo que ganas. Es, creo yo, algo fundamental, si no, muy difícilmente podemos avanzar financieramente, digamos, de dónde vamos a poder hacer más proyectos. Y muchas veces lo que nos ha pasado con muchos de nuestros clientes es que a veces no tienen idea de en qué se les va el dinero. Para que podamos tener este propósito de gastar menos de lo que ganamos, pero lo primero que tenemos que hacer, muchas veces queremos tener esa idea de que yo llevo mi registro mental, ¿no? Ajá. Todo lo que gasto, yo sé en qué gasto. No es cierto, o sea, tomamos 16 decisiones financieras o más todos los días y difícilmente vamos a llevar un registro de 12, 16 diarias por 30, 31 días. Es muy difícil. Y acuérdense de la recomendación más básica que siempre hemos dado. Si nada más ocupas su tarjeta de débito o crédito, ya alguien más está haciendo ese registro por ti. Que no te dé miedo, revísalo, chécalo, porque posiblemente se te está yendo más dinero del que tú crees y entonces comprométete a gastar menos de lo que ganas. Sí, además también cuando nos metemos a buscar claramente o punto por punto en qué gasté, me doy cuenta que ahí aparecen los famosos gastos hormiga. Entonces, eso es realmente como las fugas en las que hay que poner atención, porque pues de pronto, como lo hemos dicho, son insignificantes, ¿no? Así, pues son 30 pesos, son 100 pesos, no pasa nada. Si los voy sumando, ¿cuánto me representa a la semana, al mes, al año? ¿Verdad? Ahí sí ya se empieza a sentir como más interesante poner atención en qué estoy gastando. Ahora, como segundo punto, yo pondría, posiblemente porque el 2020 a muchos les deja un mal sabor de boca, para otros fue bastante buen año, el tema del fondo de emergencia, ¿no? Exacto. Muchas veces, y sobre todo hay algunos que me decían, Ricardo, es que a lo mejor yo apenas empecé a hacer mi fondo de emergencia en el 2020, entonces, pues ahí va avanzando y de pronto pasa esto y, ay, ¿qué pasa, no? Digo, al final del día, si no lo tenía o apenas tenía 2, 3 semanas o un mes y de pronto ya pasó la emergencia, no, por eso es que siempre les decimos debe de ser una de nuestras primeras metas, de nuestras principales metas, junto con un tema de retiro que ahorita también hablaremos, porque está a la vuelta de la esquina y no sabemos cuándo tenemos esa incertidumbre. El retiro por lo menos sabemos que si sabemos cuánta edad tenemos, más o menos sabemos cuándo va a pasar, ¿no? Pero el tema de la emergencia no. Justamente el 2020 y el 2021 la realidad es que no va a ser muy distinto, es que tengamos como una de nuestras prioridades el fondo de emergencia. Creo que en algún momento yo les decía, Bren, hay que exagerar en estos momentos, ¿no? O sea, preferible
ahorrarte más y que tengas ese capital y que esté dándote la inflación, tasa CETES, un poquito arriba de CETES, y que lo puedas disponer a que creas que están en época de abundancia, porque tu país no lo está. Entonces tenemos certeza de en qué momento podría llegar a pasar. ¿Qué consejo les darías para este 2021 sobre el fondo de emergencia, Bren? Pues de entrada, que sepan con cuánto, o sea, cuál tendría que ser su mínimo de fondo de emergencia. Y retomando un poco esto que dices del año pasado, del 2020, creo que son de esos aprendizajes bien importantes porque siempre decimos como el fondo de emergencia, pues para cuando surja algo que no teníamos planeado, algo inesperado. Y el 2020 vino con ese gran aprendizaje que llegó lo inesperado, ¿no? Entonces, creo que eso de alguna manera nos puso frente a qué importante es tenerlo. Y como dices, pues algunas personas los agarró con apenas lo estaba construyendo. Entonces, nos ayuda a tener una meta como bien clara de si ya sé de cuánto va a ser mi fondo de emergencia, pues esa va a ser mi meta prioritaria. Ahora, también encontré casos, por ejemplo, de algunas personas que tenían fondo de emergencia, pero su situación laboral cambió drásticamente. Entonces llegó un punto en el que el fondo de emergencia ya no fue suficiente. También para eso, bueno, me estoy como yendo al otro punto, pero hablábamos también de diversificar y tener otras fuentes de ingreso, que de ahí nos quieres como profundizar más al respecto, Ricardo. Nada más me gustaría recalcarme que históricamente, pues uno podría decir, y ahora fíjense cómo todas las leyes están por algo, ¿no? El famoso tema del finiquito, dependiendo cómo estés contratado, lo tendrás o no. Tradicionalmente suele ser 3 veces tu sueldo, ¿no? Y va de la mano con que pues, te podrías tardar 3 meses. Ya después yo empecé a ser un poquito más conservador y decirles, mira, mejor ten de 6 hasta 9 meses de tus gastos fijos o de todo tu gasto mensual, porque la situación y la dinámica laboral está cambiando. Entonces a lo mejor ahora ya no tan fácil, en 3 meses podrías encontrar otra oportunidad laboral. Creo yo que muchas veces me preguntan, y quiero ser bien enfático, oye, ¿el deducible lo debería de tomar en cuenta como parte de mi fondo de emergencia? Sí, sí deberías de tomar en cuenta el deducible, ¿no? Como parte de tu fondo de emergencia. Si ya sabes que X monto representa tus 9 meses, pues además súmale tu fondo de emergencia, pero también muchas veces algo que se nos va es realmente cuáles son tus gastos fijos. Porque a lo mejor hay personas que decían, no, es que mis gastos fijos nada más era esto, y pues eran, y de pronto te das cuenta que no necesariamente nada más eran esos 15,000 pesos. Ojo, también que eso es importante. Vamos a suponer que alguien dice, es que Ricardo, yo ya tengo mi fondo de emergencia, lo tengo invertido en CETES como me dijiste, o como ya tengo más de cierto monto, lo tengo en esta institución financiera, pero cambió mi nivel de vida y no cambié mi fondo de emergencia. Ojo, obviamente si cambian nuestros gastos fijos, cambia nuestro nivel de vida, tenemos que actualizar nuestro fondo de emergencia. No es que, ya se queda ahí y como ya cumplí con esa meta, ya no tengo que volverle a mover, ¿no? Pasando a lo siguiente, Bren, que creo es algo bien importante, la mayoría de los mexicanos usualmente tienen una fuente de ingreso, que es tradicionalmente su trabajo. Y podremos hacer un podcast especialmente de ese tema, pero sí es algo importante no solamente diversificar nuestras inversiones, sino diversificar las fuentes de ingreso que tenemos. Por ponerte un ejemplo, Bren, hace como 3 años, recuerdo que vi 2 o 3 años, vi una gráfica que estaban en CNBC haciendo sobre el ingreso de los millonarios. Que decían, oye, el ingreso de los millonarios, ¿cómo se compone? Y me acuerdo mucho que veía que menos del 15% era el ingreso que tenían de su trabajo, digamos, de su día a día de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, o sea, realmente el 85% no dependía de que, me rompí una pierna, no puedo trabajar, estoy cansado, etcétera, etcétera. O sea, realmente no dependía de ellos, ¿no? Y por eso es que es relativamente fácil una vez que alcances ese estatus seguir siendo millonario, porque tu trabajo está, o sea, no depende de ti, ¿no? Sino tu dinero ahí está chambeando por ti. Entonces, creo que esa es una enseñanza importante, diversificar las fuentes de ingreso que tienes. Ojo, porque también he visto en algunos foros ahí en Facebook y demás, que a veces hay gente que se muere por hacer los famosos ingresos pasivos y la cantidad de tiempo que invierten empiezan como a descuidar su trabajo. Entonces hay que poner ahí una balanza de
de qué tanto puedes ocupar ese tiempo para mejorar tus habilidades profesionales, que también es válida, porque si siempre sigues mejorando tus habilidades profesionales, va a ser muy difícil que te quedes, digamos, fuera de la fuerza laboral, ¿no? Entonces hay que poner como en una balanza, pero luego podemos hacer algo específicamente. Sí. Bueno, en este tema de diversificación también me gustaría mencionar que de pronto las personas dicen, bueno, quiero diversificar, voy a poner un negocio. Ok, ¿de qué quieres poner un negocio? No sé, yo creo que ahorita, bueno, hace poco escuché un caso así que decían, es que ahorita está de moda la gente que compra plantas y es como de, ajá, pero ¿qué tanto sabes de las plantas? Como cuánto te vas a involucrar en eso, ya checaste costos. Entonces, a veces creo que es muy común pensar, voy a poner un negocio para tener otros ingresos, pero es, a ver, te vas a meter en un mercado que conoces, o sea, justo cuánto tiempo te va a requerir y luego, están dispuestos a hacer como inversiones muy altas para un negocio que no conocen. Entonces, cuando hacen una inversión en el mercado de valores, de pronto las personas dicen, pero es seguro, y se atreven también a abrir un negocio en algo que no conocen, ¿no? Entonces todavía es como, pues todavía eso es más inseguro porque no conoces nada del mercado. Entonces, pues también proporcionalmente 1000 veces más inseguro, y el 99% de los negocios quiebran, y las empresas que están en el mercado de valores son empresas que llevan la vida. Tienes ahí muy buen punto, Bren. Pero además yo le agregaría algo. A veces, cuando de pronto nos acercamos al mundo de las finanzas y empezamos a leer y demás, vemos, generar ingresos pasivos. Y uno cree que es bien fácil. ¿A poco este negocio y ya va a estar trabajando solo? Y no es tan así. Si no tienes una experiencia para hacer negocio, claro, que ya tiene experiencia para hacer negocios, posiblemente sí es mucho más fácil que tenga esos ingresos pasivos. Pero si no la tienes, considera que vas a tener una curva de aprendizaje y pudieras quebrar 1, 2, 3, 4 o 10 negocios, ¿no? Entonces, no es tan, digamos, tan fácil como a veces lo pudiéramos hacer creer, ¿no? O sea, hay que poner nada más eso sobre la mesa. Me comentabas un punto antes de que empezáramos que se me hace bien interesante, que decías saber qué instrumentos financieros tengo. Y creo que ese punto es súper relevante porque muchas veces, ¿cuántas personas no tienen tarjetas de crédito y tienen el gran error de creer que ese es su fondo de emergencia? La voy a ocupar nada más por si tengo una emergencia. Y para eso no son las tarjetas de crédito. Ya en alguna otra ocasión habíamos ocupado el hecho de que creamos, y no me quiero extender mucho, pero el hecho de que creamos que una tarjeta de crédito es un fondo de emergencia, lo que sucede es que cerca del 90% de las personas que dejan de pagar es porque tienen emergencias. Les voy a decir cuál es el problema. El hecho de que el 90% de esas personas se queden sin historial crediticio quiere decir que después no van a tener acceso a poder adquirir un bien inmueble. El hecho de que no pueden adquirir un bien inmueble, que es una forma de generar patrimonio, significa que la siguiente generación no va a tener patrimonio y hace que cada vez la brecha, la desigualdad, se vuelva más grande, y tiene que ver con un tema de cultura financiera. No es de que, ¿cómo decirlo así? Es una bala que puedes ocupar una vez en la vida. Si ya la quemaste, ya te quemaste, ¿no? No, pues es que ocupé la tarjeta y entonces hay tantos bancos, entonces no, Ricardo, mira, tengo tantas balas para quemar. Eso no se trata, porque vas arruinando cada vez más tu historial crediticio, lo que hace que tengas créditos más caros, por lo tanto se vuelve más desigual para ti el sistema financiero, y los que lo ocupan a favor, pues entonces a lo mejor tienen 10, 20 propiedades y se están apalancando de todas esas personas que pagan esos intereses. Entonces creo que sí es bien importante conocer qué instrumentos financieros tengo, sepan sus fechas de corte. Acuérdense que la fecha de corte y cuándo te toca pagar no es lo mismo, son cosas distintas, ¿no? Tengo un cliente que creía que era, es que mi fecha de corte es tal, entonces ese día tengo que pagar. No, acuérdense que la fecha de corte, las tarjetas van usualmente 30 días. Entonces, si la fecha de corte es 15, al otro 15, y tu fecha de pago es los primeros 5 días del siguiente mes, quiere decir que ahí te están dando un chance, ¿no? Como de 15, 20 días de ese dinero. Muchas veces el error con las tarjetas de crédito es que como nos estamos apalancando, sentimos que tenemos más dinero. Y entonces ahí empieza, digamos, la mala administración. Como bien tú decías, Bren, saber desde el año pasado hizo mucho sentido, por ejemplo, muchas personas que tenían un crédito hipotecario y de pronto salió por decreto vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público el decreto de que saben que vamos a dar tantos días, y el hecho de que nada más hayan pedido eso y no hayan visto cuáles eran las condiciones de
de ese Sí, aplazamiento. ahora los tienen en una situación muy complicada. Justamente, ¿no? Porque había algunos que decían, no, pero cuando termine ese plazo tienes que ponerte al corriente. Espérate, pues que no tenía Por eso trabajo pedí y el ahora plazo, quieres que claro. pague, Ajá, y ahora quieres que ajá, pague ajá. más. Entonces, sí es bien importante que se asesoren, que vean cuáles son los plazos, las condiciones de los instrumentos financieros. Y también algo también relevante es lo de la tasa de interés. En alguna ocasión comentamos como, bueno, si tú eres totalero y pagas a tiempo, pues realmente ahí puedes guiarte por qué tarjeta te da mayores beneficios. Exacto. Pero si traes un saldo arrastrando que tienes que pagar, es de verdad sorprendente que muchas personas no conocen cuál es el costo de su tarjeta. Entonces, cuando hacemos el análisis financiero de debo tanto, o sea, es ridículo de pronto el CAT de las tarjetas. Entonces, pongan Claro. atención a eso porque si de pronto caen en una situación donde tienen que estar pagando intereses, pues resulta que hay tarjetas que están al 100%, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo tengan Sí. también claro. Entonces, cuando contraten algo, lean, o sea, vean qué están aceptando, cuál es el plazo, o sea, identifiquen cuáles son las características de los productos financieros que contratan. También decías algo, Bren, que tiene que ver con, usualmente, la mayoría de las dependencias, no solo en la Ciudad de México, sino en varias, en estas fechas dan descuentos, ¿no? Dicen, oye, si ahorita pagas el predial, Ujú. hay gente que paga el agua una vez al año, etcétera, y dan usualmente facilidades, ¿no? Porque obviamente están buscando recaudar más y demás. Entonces, ahorita es un buen momento que si tenemos nuestro fondo de emergencia, tenemos un ahorro, no gastamos de más en diciembre y no estamos pasando la cuesta de enero, que pues ahora es momento de poder aprovechar esas oportunidades, ¿no? Tanto como para predial, tenencia y algunos otros servicios que se pueden anualizar. Ahora es buen momento de aprovechar esos descuentos. Sí, justamente estos pagos y estas contribuciones, cuando hablamos, por ejemplo, de que los niños regresan a las escuelas, ¿no? Que decimos, ay, es que hay que pagar esto, pues sabemos que cada año hay que pagar. Entonces, lo mismo con las contribuciones. Cada año Correcto. hay que hacer este pago y de verdad es un muy buen momento para aprovechar, como parte de de nuestra planeación financiera, aprovechar estos descuentos. Porque por otro lado, cuando lo dejamos pasar y resulta que todo el año no pagamos y después nos tenemos que poner al corriente, pues ya vienen cargos y que son recargos y actualizaciones. Entonces, Exacto. una manera como de planear nuestras finanzas y no pagar de más e incluso tener descuentos, pues es esto, así como yo al cierre del año sé cuáles son las contribuciones que vienen, ya los tengo planeados, listo, lo pago. Exacto. Entonces, pues Exacto. ahí Si no aprovechemos. lo tienen para ahorita, vayan planeando la del siguiente año y entonces ya Exacto. no tienen... Así Hay es. una frase que tú dijiste, Oren, que me gustó mucho sobre el retiro. No sé si quisieras hablarnos más sobre este punto. Sí, estábamos platicando del retiro que pues para muchas personas sabemos que el 2020 fue retador. Pues, por ejemplo, en algunas situaciones, personas que tienen un plan de retiro decían como, no, lo quiero suspender. Y yo decía, no, es que no es el momento de suspenderlo. ¿Por qué? Porque ahora estamos pasando un año difícil y probablemente 2021 no sea diferente al 2020. Entonces, tal vez sean 2 años difíciles, pero imagínense multiplicar esto por 20, por 25 años en el retiro. Si yo no hago la planeación financiera y no hago mi acumulación necesaria para el retiro, vivirlo con tranquilidad, pues resulta que esta angustia del 2020 y del 2021 pues se va a multiplicar. Entonces, la verdad, Safo, a mí no me gustaría vivir con una angustia así 20 o 25 años. Además, imagínate, Bren, no es lo mismo ahorita que a lo mejor tienes ciertas habilidades, tienes cierta dinámica el mercado laboral, pero sabemos que está cambiando, está tendiendo más automatizaciones, tanto por software como hardware, robots, etcétera, y que de pronto a los 65 no solamente pase la misma angustia del 2020, no tengas ni siquiera oportunidad de generar un ingreso. Y eso es lo que les debería de dar miedo, ¿no? Porque todo el cambio, la dinámica laboral que están sufriendo no solo México, sino muchos países, va para allá, ¿no? Entonces, sí es importante que nos ocupemos en ese tema del retiro. Como decía Bren, el retiro es personal. Exacto, ya que estamos en esto, recordar que el retiro es personal. También de pronto hay como estas inquietudes de, bueno, y si contratamos un plan de retiro, por ejemplo, una pareja, si contratamos un plan de retiro a nombre de uno y lo pagamos los dos, no. O sea, cada quien tiene que tener su plan de retiro. ¿Por qué? Porque de verdad que en el futuro no sabemos qué pueda pasar, si van a estar juntos, si alguno de los dos ya no está. O sea, el retiro es
personal, es como el cepillo de dientes, entonces cada quien tiene que usar su plan de retiro, así como cada uno somos responsables de nuestro bienestar, y nuestro bienestar es procurarnos en nuestro yo del futuro también. Totalmente. Y además, Bren, le agregaría, porque si no lo haces tú, ¿qué creen? Que nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Sí. Entonces, creo que es importantísimo. Bren, me decías una frase que también me gustó, eso de revisa dónde está puesto tu dinero. Sí, que este año pues hay que definir, bueno, y siempre, ¿no? Hay que definir nuestras prioridades y tomar las mejores decisiones que vayan acorde a nuestras prioridades, pero por ejemplo, hoy se hacen un análisis así como ¿dónde está puesto su dinero? ¿Está puesto en lo que tienen en el closet, o su dinero está puesto en la cochera, o está puesto en aparatos tecnológicos? O sea, ¿dónde está puesto su dinero? O está en una inversión generándoles otros ingresos. Entonces, es bien importante que identifiquemos qué estamos haciendo en acciones de prioridad, o sea, como qué estamos tomando más bien como prioridad, y dónde estamos poniendo nuestro dinero. Creo yo ahí la palabra que ocuparía sería coherencia. Muchas veces a mis clientes me gusta preguntarles antes de empezar a hacer su análisis financiero, les digo, oye, ¿cuál es la prioridad para ti? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué haces con tu dinero? Y me dicen, Ricardo, mira esto y esto y esto, ¿no? Luego cuando empezamos a ver en qué gastan, vemos que no necesariamente va alineado con las prioridades que ellos tienen. Y es importante que se den cuenta de eso, porque una cosa es lo que yo creo o lo que quiero, y otra cosa es lo que estoy haciendo. Y si no me doy cuenta que no necesariamente es lo mismo, nunca voy a poder cambiar esa situación. Y eso que quiero, acuérdense que cosas que queremos, si no las pones por escrito y en un plan, nunca va a pasar. Es como, a mí me gustaría ser millonario un día. Sí, pero si no tienes un plan de qué tienes que hacer todos los días, es imposible que pase, ¿no? O sea, como dice el dicho, quiero ser millonario, pero nunca compro boletos. El boleto de la lotería. Que no, quiero ganarme la lotería, pero nunca compro el boleto. ¿Ubicas el meme del gatito que está como junto a una maestra que le pregunta y luego le enseña? Bueno, que le pregunta así como, ¿cuál es tu prioridad financiera? No, pues ahorrar para mi retiro. ¿Por qué pusiste comprarte el nuevo iPhone? Así, entonces va un poco alineado a eso. Justamente, o sea, hay que tratar de, está bien, si quieres tener iPhone, pues habrá gente que es accionista de Apple y va a ser muy feliz, ¿no? Hay que tratar de poner por escrito, digamos, nuestras prioridades y estarnos recordando realmente qué es lo importante, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos? Esta creo va muy, muy relacionada con el tema de diversificar ingresos, Bren. Al final del día, no se los recomiendo, pero bueno, es un libro que deben de conocer ahí, el famoso Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? En una de esas frases que yo le llamo como de motivación, menciona, lo que pasa es que puedes ver de dos formas, ¿no? Por un lado, el padre pobre le decía a su hijo, es que si estudias, si tienes talento y demás, pues eso siempre puedes, ahora sí que puedes rentarte a las empresas y a cambio te van a dar un sueldo, ¿no? Y del otro lado, el padre rico le decía, lo que pasa es que si tienes un negocio, así quiebra tu negocio, tienes un conocimiento de cómo volver a hacer ese negocio desde cero. Que hay como comercial, hay una serie que tiene Discovery Channel que se llama Undercover Billionaire, que se me hace un ejercicio bien interesante porque lo que hacen es que a billonarios les dicen, mira, vas a empezar desde cero con $100 en cierto periodo y debes de llegar a ser millonario, ¿no? Y justamente lo que está mostrando esa serie es, pues ya saben, es populachera y para que la vean y que de pronto llora y ya saben, ¿no? Pero lo que está mostrando al final del día es que justamente si un millonario le quita su dinero, el conocimiento que tiene para construir ese capital lo va a poder volver a hacer 1,000,000 veces. Y con eso me refiero a que muchas veces hay que revisar qué talentos tenemos, si podemos cobrar por ellos y si a lo mejor tenemos un talento que ya está un poquito desactualizado, pues es importante, una de las inversiones más importantes que tenemos que hacer, siempre digo que es el tiempo, pero es en nosotros. Si no estamos invirtiendo en nosotros para seguir creciendo nuestras habilidades, en nuestro conocimiento, va a ser muy fácil que nos reemplacen. Y va a ser muy fácil que cada vez nuestro talento pues se le pague menos. Entonces creo que es una inversión muy importante que tenemos que hacer. ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Podemos cobrar por ellos o no? ¿Y qué estoy haciendo para nutrirlos? Imagínense, si no invertimos en uno, ¿cómo queremos invertir para hacer negocios y demás si no estamos invirtiendo en nosotros, ¿no? Y creo que ese es de aquí pondría otro propósito financiero para el 2021, Brent, que creo es de lo más importante y muchas veces se nos olvida, y es una palabra
Planea. Tú ya lo decías, Doreen, o sea, ¿por qué la gente se molesta cuando llega agosto y tocan inscripciones? Pero ya sabes que cada año va a pasar eso, ¿no? O sea, ya sabes que en diciembre gastas de más porque das regalos o lo que sea. ¿Por qué no planeamos? O sea, si cada año queremos tomar vacaciones, aunque este año posiblemente es complicado, si ya sabemos que van a suceder cosas en la vida, ¿no? Por eso el tema de fondo de emergencia, retiro, etcétera, planea, ¿no? O sea, Ujú. creo que es bien importante planear. Muchas veces nos dicen los clientes, Ricardo, pero ¿y si pasa otra cosa? Está bien, pero ya tienes un plan. ¿Qué prefieres? ¿Tener un plan por si pasa esto, ya sabes qué hacer? ¿O pasa el 2020, te quedas sin trabajo y andas en una desgracia porque no sabes qué hacer, porque te bajaron el sueldo a la mitad y te das cuenta que le pasó a una clienta que le bajaron el sueldo a la mitad como a 30,000 pesos y la renta que paga es de 30,000 pesos, ¿no? Entonces, Ay, ujú. ya sé, la vi y dije, no, espérate, Pero es que aún obviamente, así, o sea, obviamente aunque se tuvo que ganara regresar a sin, casa de sus papás y claro. imagínate ahí ya vivía con la pareja, entonces ahí con tu pareja, ¿no? Pues ahí me regreso. O sea, hay que planear, que no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Claro, y también, por ejemplo, hablando de retiro, cuando hablamos así de hay que planear el retiro, de pronto dicen, pero es que no sé si llego. O sea, ¿qué tal que me muero antes? O sea, yo les digo, ¿y si no te mueres? O sea, ¿y si no te mueres y llegas pobre? O sea, de verdad, qué Justamente, tragedia. O sea, eso es planear. exacto. O sea, y no planear solo para el siguiente mes o para esta semana. O sea, hay que hacer nuestros planes de corto, mediano y largo plazo porque pues hay que cubrir todos los frentes. Y hablando sobre todo del horizonte de inversión, Bren, creo yo uno de los propósitos que todo el mundo se debería de hacer, si es que no lo entiende, vean, estudien, investiguen, es el interés compuesto. Porque muchas veces cuando ven las proyecciones que hacemos, es como, ay, eso no se puede, con 2,000 pesos vas a hacer millones. Sí, pero en veintitantos años, ¿no? Exacto. Entiendan de verdad la importancia de cómo invertir y reinvertir ese dinero, que es una función exponencial, hace que, o sea, las fortunas enormes por eso se crean, ¿no? O sea, sí habrá algún porcentaje que sea de oligarcas y lo que quieran, pero otro porcentaje bien importante que se hace porque se reinvierte ese capital y eso es lo que hace que en el largo plazo pueda crecer de forma exponencial. Tenemos un Ujú. podcast específico, búsquenlo por ahí, que se llama La magia del interés compuesto, donde hablamos un poquito más de este tema. Entiendan Ujú. de verdad por qué es tan relevante que mientras antes empieces, mejor. Pues Exactamente. un poco para recapitular, son 12 propósitos financieros que estamos poniendo. No, Uno, paréntesis, sí, el plus, el de automatizar. tienes toda la razón, me estaba faltando, pon tus finanzas en automático. Ese debe de ser, es que lo tienes que hacer una vez, o sea, lo haces una vez y ya, o sea, literalmente el resto de tu vida te despreocupas. Automatiza tus finanzas, paga la tarjeta Ujú. en automático. Se puede programar que cada determinado día que tú indiques desde tu cuenta de banco se mande la renta, hipoteca, lo que sea que tengas, automatiza Ujú. todas tus finanzas, automatiza tu ahorro, automatiza tu El ahorro. inversión, porque es lo que te va a ayudar que tú ya no te tengas que preocupar. Es una de las ventajas que pocos hábitos de la vida que podemos automatizar, ¿no? Por ejemplo, si uno quisiera automatizar ir a correr todos los días o ir al gimnasio, qué maravilla sería, pues no se puede, pero en las Qué finanzas sí maravilla. se puede. Cada mes Sí. estés invirtiendo en el mismo instrumento y ya no te tengas que preocupar para que en el largo plazo crezca tu capital considerablemente. Ese, créanme que es uno de los consejos más importantes que pondríamos. Y Entonces, además también la automatización nos ayuda a que no nos metamos el pie nosotros mismos, porque exactamente, como de, exactamente. ay, lo pongo para mi retiro o me compro esto que está de moda. Ay, es que No, pues ya, exacto, ya está sí. automatizado, ya. Ya, o sea, ya se lo quitó, ya no lo tienes, ya. Ve cómo le Exactamente. haces para comprarte eso que buscabas, ¿no? Así que Así es. creo yo que esa es una de las grandes magias que tenemos ahora por la tecnología y demás, que ya desde hace mucho se tiene, pero creo que es bien importante que lo sepamos ocupar. Entonces, para hacer un resumen, ¿ven? Uno, igual y ya los desacomodé en mi orden, pero uno, tema de fondo de emergencia, importantísimo, ya hemos hablado varias veces. Dos, Ujú. diversifica tu ingreso e inversiones. Eso lo podemos Ujú. platicar más adelante. Tres, que ya lo dijimos, pon tus finanzas en automático. Importantísimo. Cuatro, conocer qué instrumentos financieros tengo
plazos, condiciones, etcétera, ¿no? 5, contribuciones con descuento. Acuérdense que hay muchas cosas que ahorita podemos pagar y tener un descuento importante, ¿ah? 6, retiro. El retiro es personal, acuérdense. No podemos esperar y si la otra persona no está y si la otra persona no llega, como dice Bren, el retiro es como el cepillo de dientes, ¿no? Es personal. 7, revisa dónde está puesto tu dinero y toma decisiones. ¿Está en tu closet? ¿Está en un montón de gadgets que tienes en tu casa? ¿O está invertido ese dinero? Siguiente, ¿cuáles son tus talentos? Analiza si puedes cobrar por eso y analiza qué estás haciendo para mejorarlos. Siguiente, planea. Es una palabra, pero la tenemos que entender. Planea qué vas a hacer con tus finanzas, planea tu vida. Ya casi para terminar, ese yo siempre digo es de los más importantes, gasta menos de lo que ganas. Exacto. Importantísimo, si no puedes hacer nada. Créeme que te da tranquilidad, te quita estrés, todo, ¿no? Y por último, entiende el interés compuesto. Entonces, estos son 12 propósitos financieros y acuérdense que lo más importante es que todo esto lo podemos hacer en automático. No hay que, bueno, tal vez hay alguno en el tema de conocer tus talentos y demás, pero la mayoría los podemos automatizar. Entonces, acércate a tu asesor financiero, pide tu asesoría gratuita para que te pueda ayudar con estos 12 propósitos financieros. Sí, por otro lado, si no los han hecho, pues bueno, sí es un momento de sentarse a hacer este trabajo, acercarse a algún asesor financiero, pero si están del otro lado, que ya los hicieron, pues solamente es como revisarlos. Muy bien, bla. O sea, como solo actualizar cada año, que correcto, se va haciendo la tarea cada vez más fácil porque ya es parte de nuestra vida. Ya lo hiciste una vez. Les agradecemos mucho. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Network MX, acá está el nombre, como asesorfinanciero.com.mx o nos pueden buscar como El dinero no viene con instrucciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, feliz año.